Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas y me dio liberación. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Aleluya. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. Aleluya, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén, amén. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo tengo vida eterna, tengo vida por la eternidad. Alabado sea Dios. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz. Amén, amén. Sí, Señor. Tengo vida por la eternidad. Tengo vida por la eternidad. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos y hermanas. A este servicio que por la gracia del Señor podemos presentar a cada hermano y hermana detrás de esa pantalla. Sean bienvenidos. Y después de estar pasando por estos sacudones, lo llaman mucho, pero esto es parte de la vida del creyente. Que la pandemia, que la gente aquí, que el trabajo. Bueno, como cristianos nosotros hacemos el esfuerzo y descansamos siempre en el Señor, que sea Él el que nos dicte la pauta para lo que nosotros vamos a hacer. Así que continuando con el tema de los secretos de Dios, un tema muy interesante para nosotros los creyentes, porque es ahí donde Dios se revela. Dios muestra su voluntad, lo que Él desde un principio se propuso hacer, era habitar en el hombre. Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, volvamos al principio. Vayamos allá al Edén.
cómo fue el comportamiento original de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que ellos hicieron y dejaron de hacer? Y cómo Dios a través de la historia ha tratado de rescatar nuevamente lo que allí se perdió. Y Dios en estos últimos días, como Él dice en su palabra, en los postreros días, Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los mancebos profetizarían, tendrán sueños, lo dice Joel, porque es Dios volviendo otra vez al corazón del hombre. Es Dios tomando la preeminencia, la jefatura. Es Dios haciendo el trabajo. No nosotros, es Dios haciendo el trabajo. Nosotros lo que tenemos es que rendirnos en la mano del Señor y que se haga su voluntad. Recuerde cuando el Señor, y siempre lo hemos dicho, que el Señor Jesucristo cuando iba al Calvario, Él no es que trató de negociar, no, Él nos dio un ejemplo allí. Él dijo estas palabras, si era posible que esa copa pasara de Él. Pero ¿qué dijo después? Dijo, si es posible, pero Señor, cúmplase tu voluntad. Es la voluntad de Dios la que tiene que cumplirse, no la voluntad nuestra. Lo dice en la oración, que Él dejó la oración modelo a los apóstoles. ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Él conoce el principio y el fin del negocio. Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Él sabe quién va a recibir el mensaje y quién no. Él lo conoce, Él es Dios. Nosotros no podemos decir que el Señor, que Dios va a pensar otra cosa diferente. No. O que va a agregarle al pensamiento, o va a retroceder. Dios no es como nosotros, que a veces nosotros tomamos una decisión y a la media hora cambiamos. O a los 10 minutos, o a los segundos. Voy a hacer esto y de repente, no, mejor no lo hago, mejor voy a hacer aquello. Así somos nosotros los humanos, pero el Señor no es así. Lamentándolo mucho, para muchos de nosotros, a veces nosotros creemos que ayudando a Dios podemos acelerar las cosas. La única manera, óigalo bien, que usted puede ayudar a Dios es quedándose quieto, tranquilo, no haga nada, echa sobre Jehová tu carga. ¿Y qué más dice? Y apresúrate, y afánate. No, echa sobre Jehová tu carga y espera en Él, y Él hará. Dios va a cumplir su palabra, hermano. A pesar del diablo. Él la va a cumplir. ¿Cuándo? Pero Él la va a cumplir. Porque Él la habló. Él dijo, sean los cielos y la tierra. ¿Y fueron los cielos? Ahí están. La expansión. Sea la tierra, no dijo las tierras, la tierra. Ahí está la tierra. Sean las aguas, ahí están las aguas. Sean las aves, ahí están las aves. Sean todos los animales terrestres, voladores, ahí están. ¿Cuánto tiempo pasó? Pero ahí está. La palabra de Dios nunca volverá vacía, antes se cumple. Mano, pero yo tengo tiempo orando y clamando y pidiendo. Siga orando, siga pidiendo. Recuerde lo que dijo Jeremías. Clama a mí, y yo te responderé. Sansón hizo lo mismo. David hizo lo mismo. Todo, mire, nosotros no podemos ver todos
los personajes bíblicos, todos clamaron, todos gimieron. Todos tuvieron que ir a buscar a Dios, pedir auxilio y decirle, Señor, aquí estoy. Todo. Y nosotros no somos la excepción de la regla. Nosotros tenemos que clamar también. Joel lo dice. Creo que es Joel. Y nosotros tenemos que familiarizarnos. O sea, 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar. ¿Cuál es el lugar del Señor? Corazón del hombre. Hasta que reconozcan su pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad a lo que Dios está haciendo. Y busquen mi rostro. Busquemos el rostro del Señor. En su angustia me buscarán. ¿Qué tal? En su angustia me buscarán. Esa es la forma en que el hombre ha buscado a Dios. En angustia, clamando, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Tenemos que descansar, hermano. Yo por mi parte he descansado, le pedí los hijos al Señor, se los entregué en su mano. Señor, ahí están. Esos son parte de la promesa y estoy descansando sobre la base de su palabra. Dios la va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Él lo crea conveniente. Así de fácil. Pero yo tengo que descansar en el Señor. Tenemos que descansar en el Señor. No afanarnos, porque eso nos va a distraer de lo que Dios está haciendo, del movimiento de Dios en estos últimos tiempos. No podemos permitirnos distraernos por cualquier cosita del enemigo. No, Señor, no lo permitamos. Ese es el trabajo del diablo, distraernos. Él distrajo allá en el Edén a Adán y a Eva. Y mira el desastre que ocasionó. Él lo va a hacer igual ahora. Y más ahora que le queda poco tiempo. Más ahora que le queda poco tiempo. Bueno, vamos a darle lectura a la palabra. Y retomar el tema que Dios ha puesto en el pensamiento de mi hermano y que nos ha mostrado la línea que debemos de seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo diga. Sí, hasta que el Señor lo diga. Porque ya estamos casi al final, hermano. Estamos que nos vamos. Y quiero que abramos la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 2. Y vamos a leer allí unos versículos. 1 Corintios 2. El capítulo 2, versículo 14. Vamos a tomarlo de allí. Y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la intuirá? Esa pregunta se la hace Pablo a los Corintios.
¿Quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? ¿Quién la va a instruir? ¿Qué hombre nacido de mujer puede instruir a Dios a que haga las cosas? Pero al final dice, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. La mente de Cristo. Tremendo esto. Profundo. Muchos dirán, hermano, pero la mente sí, la mente de Cristo. Si tú llegas a tener la mente de Cristo, entonces tú vas a saber cómo piensa Cristo, cómo se mueve Cristo, qué haría Cristo en ciertas circunstancias, qué pensarías tú. Porque esa mente estaba en Adán y Eva. Y cada vez que Dios se ha manifestado en cualquier hombre, cualquier mujer, y Dios ha dado respuesta a un clamor de esa vida, en ese momento había una conexión de la mente de esa persona con Dios. Y allí se estaba cumpliendo la voluntad de Dios en esa vida. Y esa vida estaba cumpliendo con lo que Dios ya había establecido. Estaba cumpliendo los parámetros para que allí se cumpliera y se manifestara el Señor. Así que, hermanos, es llegar a tener la mente de Cristo. No la mente del hombre, porque el mismo Pablo dice, renovaos en vuestro espíritu, en el espíritu de la mente, renovaos. Una renovación tiene que venir a nosotros. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta tarde y podamos así continuar con el tema. Y los invito a cerrar los ojos para que oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos ha dado la oportunidad, Señor, de dirigirnos a ese pueblo que está ahí detrás de una pantalla, pidiéndote por cada uno de ellos, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los guíes, que tú los llenes de tu espíritu. Y recuerdo una expresión del cielo cuando dijo, agarren a esa persona de color, envuélvala en estopa, úntenle querosén, préndanle fuego por el bien del Evangelio y suéltenlo. Muchos pueden verlo como una expresión muy dantesca, dura de quemar a una persona. No, él se estaba refiriendo a ese calor, ese fuego que debe tener cada creyente por el bien del Evangelio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decir eso. Antes tenemos que ser portavoces de lo que Dios está haciendo. Siempre y cuando sea bajo la dirección de Dios. Siempre espere que sea Dios que lo guíe, que se haga la voluntad de Dios, buscar la guianza del Espíritu. Nosotros estamos en un tiempo donde no podemos hacer lo que nosotros queramos, no, es lo que Dios ha determinado que se va a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Podemos cometer errores, podemos fallar, podemos ser hasta torpes. Pero cada vez que pase eso, busquemos de Dios, busquemos el perdón, encaminémonos y rindámonos. Que sea Dios el que tome el control de todo, el dominio, la preeminencia. Él lo dijo. Dios no está en el cielo, la deidad no está en el cielo, está en la tierra caminando, en cuerpos de hombres y de mujeres, de niños, de jóvenes, de viejos. Dios manifestándose otra vez, Dios queriendo tener comunión de nuevo, restaurar de nuevo lo que se había perdido allá en el principio. Así que no nos queda otra que rendirnos y descansar en el Señor Jesucristo. Padre, quita toda palabra necia, sujeta toda fuerza espiritual, Señor, que pueda estorbar. Limpia los canales, que tu palabra fluya
y penetre lo más profundo del corazón de cada creyente en esta hora. Y aún los que no creen que puedan estar viendo esto, Señor, allégate a ellos. Tócales el corazón. Tócalo, Señor. Es hora de volver a casa y hay que buscar el último. No sabemos dónde están, pero tú sí conoces dónde está, Señor. Ayuda a tu pueblo. Señor, y en esta hora también pido por mi esposa. Está en casa con algunos quebrantos, Señor, de salud, pero confiando en que tú la vas a restaurar. Sujeta toda fuerza contraria a tu palabra, Señor. Envío saetas de salud, Señor, que toquen su cuerpo y ella sea libre, sea liberada. Que tu gracia tome el control y dominio, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa con nosotros en lo que resta del servicio. Estos minutos que vamos a tomar para ministrar tu palabra, no solamente oírla, sino ponerla por obra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, Pablo, escribiéndole aquí a los Corintios, le dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y es una realidad. Usted puede explicarle al hombre que le explique quién es Dios, o por qué Dios hace esto, hace aquello. La gente siempre dice, yo creo en Dios. Yo confío en Dios. La pregunta que nos podemos hacer, ¿confía Dios en nosotros? Porque yo puedo confiar en Dios, indudable, pero Él en nosotros confía. Para darnos ese poder que lo prometió, cuando a veces nos salimos del lugar, cuando hay veces el carácter nuestro juega un papel muy preponderante, cuando alguna vez queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, cuando ya el Señor nos dijo que entregáramos todo pensamiento, todo deseo, toda finanza. Eso fue un mensaje en lengua que vino. Entréguenme todo. Quizás a usted le parezca extraño, hermano, algunos, no todos los que están detrás de ese lado de la pantalla, que yo diga de un mensaje en lengua, pero esa fue la interpretación. Entrégame todo pensamiento humano, porque el pensamiento que tenemos que tener es el de Cristo. Lo acabamos de leer. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué puede pensar Cristo en ciertas circunstancias en las cuales usted está pasando? ¿Qué haría usted si fuera Jesús en ese lugar? Todo deseo humano, porque nuestro deseo tiene que ser celestial, espiritual. Mano, pero yo tengo deseo de casarme, yo tengo deseo de esto, deseo de lo otro. Sí, eso está bien. Pero ¿qué dice su palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es su justicia? El Señor Jesucristo, el justo. Así de simple, esa es la fórmula. Pedro le escribió allá cuando bajó del aposento. Arrepentido y bautice cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiría el don del Espíritu Santo. Así de fácil. Juan allá lo reseña. Sí. Y algunas veces nosotros lo leemos así como por encimita. Y no es leerlo por encimita, hermano, es vivirlo. Juan en el capítulo 14, él dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos ha dicho? Vayamos a la palabra. ¿Qué es lo que Él nos ha dicho? Y algo que sobresale mucho cuando usted lee eso, obediencia. Obediencia. Si no somos obedientes, olvídese. No es el sacrificio, es la obediencia a la palabra. Es el capítulo 14 que le habla de eso, pero cuando usted va al 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Dios, el Espíritu Santo. Porque ese es el Espíritu de verdad. El diablo es el espíritu de mentira, de engaño, pero el Espíritu de verdad es el Señor Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Se está dando cuenta? El Señor Jesús lo dijo. No hago nada si el Padre no me lo muestra. Dios se lo revelaba. ¿Qué le revelaba? El secreto de lo que Dios quería hacer. Eso era un secreto para el mundo, pero para los hijos de Dios no lo son. Es un misterio para los demás, pero para los hijos de Dios no. Y sigue diciendo, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? De Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a oír? ¿Cómo ese hombre va a oír a Dios? Tiene que tener una experiencia. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuáles son esas? Las que han de venir. No están escritas aquí, hermano. Las que han de venir no están escritas. Serán reveladas. Lo leímos en el servicio pasado. Son las reveladas, son las que están ocultas. Las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para siempre. Todas las cosas secretas pertenecen a ¿quién? A Dios. Y por consiguiente, si tenemos la mente de Cristo, a nosotros también nos pertenece. Si nosotros estamos bautizados con el Espíritu Santo y nosotros somos parte de Dios, eso es parte nuestro también. Si tenemos la mente de Cristo, entonces las cosas secretas que te pertenecen a Dios nos pertenecen a nosotros también. Así de fácil y automático. Aquí no hay que explicar mucho, hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Yo no sé por qué a veces esto causa cierta incomodidad en ciertos hermanos. Pero mira lo que dice el Señor en el párrafo 393 del Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice, el gran secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría del mundo. No compagina, no se llevan. Lo grande para Dios es locura para el hombre. Lo simple, lo sencillo de Dios, que para Él es grande, para el hombre no, eso no sirve. Siempre va a ser así. Siempre ha sido así. No ve como le dijeron al Señor Jesucristo, demonio tiene, echa fuera a Satán, porque es Belcebú. Por eso Él les dijo, si Satán echa fuera a Satán, su reino está dividido. Así de fácil. Siempre el hombre se ha hecho una forma de cómo es Dios, de cómo va a venir. Yo creo que el hombre siempre ha querido
ser participante de lo que Dios está haciendo, pero la manera de participar es quedándonos tranquilos, humillándonos, llegar a ser nada. Eso es lo importante. Ellos no lo pueden entender, dice. Sencillamente no lo entienden. Satanás no lo entiende. Ninguno de los demás lo entiende, sino solamente aquellos que están predestinados para entenderlo. En el servicio pasado veíamos cómo el Señor se los dijo. Y aquí vemos que el Señor se los dijo a los apóstoles. ¿Qué les dijo? Porque a vosotros os he dado saber los misterios. No era para ellos, es para ustedes. Los misterios, las cosas que habían de venir, es para los hijos de Dios. Los que deben de manifestar a Dios, los que tienen la mente de Dios, para que puedan recibir el conocimiento, el secreto, para que puedan entender, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios para ese momento. El Señor lo demostró. No se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya, Señor. Y Él, a lo que Dios nos está demandando. Es la voluntad de Dios la que se debe expresar. No es la voluntad del hombre. Dice, para aquellos que están predestinados para entenderlo de cómo Dios y Cristo son uno. La unidad. La novia y Dios tienen que ser uno. Así como el profeta fue uno con Dios, la novia tiene el mismo ministerio y aún mayor. Mayor que lo que hizo. Él solamente hizo el ensayo. Así lo expresó una vez un hermano. El ensayo, el drama lo va a desarrollar la novia. ¿Cómo lo va a desarrollar? Tiene que tener la mente de Cristo para que lo pueda hacer. Ella va a hacer lo que Dios le diga que haga, no lo que ella le dé la gana. No, no es así. Mire, en el Edén, lo decíamos en el servicio pasado, cuando Eva o Adán, porque los dos tenían eran dioses allí, cuando ellos querían mover un árbol, un monte, un río, y ellos manifestaban, era porque ya eso estaba en la voluntad de Dios y su mente se comunicaba, ya sabían lo que iban a hacer. Era porque había una unidad. Y esa era la voluntad de Dios. Que se moviera ese monte. Bueno, Adán hablaba y el monte se movía. Pero tenía que estar en armonía con Dios. Era la voluntad de Dios. No la voluntad del hombre, que es lo que hemos confundido nosotros aquí. No, yo siento de Dios que hay que ir. No, hermano. Mire, voy a contarle un caso. Una vez iban unos hermanos, iba un ministro, y esto es realidad. Quizás a lo mejor llegue a ver el programa, o llegue a oír la predicación. No sé si lo veo, no sé. Andaban en un carro y llegaron a una estación de un servicio de gasolina y pararon el carro para equipar el carro de combustible. Pero uno de los hermanos que andaba allí vio a un señor cerca, demente, andrajoso, y él dice que él sintió orar por aquella vida y invitó a los que estaban allí en el carro y los invitó, vamos a orar por esa vida para que Dios lo liberte. Yo no andaba, yo me entero unos días después que este hermano se bajaron 3 o 4,
creo que eran 4 o 5 con el pastor que andaba manejando. Se bajaron los otros 4 y fueron a orar por aquella vida que estaba allá. Y fueron, cerraron los ojos, se tomaron de la mano, agarraron la vida y se pusieron a orar. A mitad de la oración, ese señor no agarró y empezó a morder a uno de los hermanos y casi le arranca la mano, le arranca un dedo. Y ese hombre empezó a pegar brincos y saltos ahí para que lo soltara. Y yo me preguntaba, ¿Dios los mandó? Ah, que Dios tiene que libertar. No, pero Dios te mandó. Eso fue lo que yo le pregunté. ¿El Señor los mandó? ¿Dios les dijo que fueran? O el hecho de que te diga soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, usted va a hacer lo que le da la gana. No, hermano, no es así. Usted tiene que recibir la orden de arriba. Eso no es así, corre y yo ves esto porque lo siento y que estoy de Dios. No, hermano, si Dios no te mandó, no vaya. ¿No dice su palabra que Dios va a tomar el control de todo? ¿Cómo va a tomar el control de todo cuando tú te estás saliendo de control? Cuando tú quieres hacer lo que tú quieras. El Señor Jesús no nos lo dijo, yo no hago nada si el Padre no me lo muestra. Era una relación secreta entre Él y el Padre. Porque nadie lo sabía. Cuando Él fue a orar por el endemoniado de Gadara, Dios los mandó. Cuando llegó al pozo fue porque Dios los mandó. Siempre lo dijo, no hago nada si el Padre no me lo muestra. Y ahora es igual. No podemos hacer nada si Dios no nos guía ni nos dice que lo hagamos. Porque el que hace las obras es Él, no yo. Que soy un vaso que Él usa, sí. Pero el que hace la obra, el que hace la señal y las maravillas es Él. Nosotros siempre tenemos que apuntar hacia dónde, hacia el Señor Jesucristo. Es lo único que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto. ¿Y cómo vamos a llegar allí? El ministerio quíntuple lo dice ahí Efesios, o arrancamos la página, porque no cuadra conmigo. No, yo no puedo arrancar la página, man. ¿Sabes lo que dice él en adopción? En el mensaje. ¿Por qué no permiten que el Espíritu Santo los guíe? ¿Por qué nosotros amarramos al Espíritu de Dios? ¿Por qué queremos siempre hacer lo que nosotros nos da la regalada gana? Yo siento de Dios y para allá, porque esto y lo otro, para allá el Señor te dijo que fuera, ya oíste su voz. Porque yo puedo ponerme a orar, Señor, mira, yo siento esto, y le hacemos un estoral, que le hacemos una lista, se la presentamos y nos vamos. No, hermano, espera allí hasta que Él te diga sí o no. No es lo que nosotros queramos, hermano, no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios ya dispuso desde antes de la fundación del mundo, lo que Él va a hacer. Él te lo va a revelar, Él te lo va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Para que Él te pueda respaldar, tú tienes que hacer la voluntad del Señor. Y tú tendrás el respaldo de Dios, del cielo. Pero si tú quieres andar presumiendo, ¿tú sabes lo que significa presumir? Avanzar sin autoridad. Eso es lo que hacen muchos ministros de este mensaje, que llaman, yo soy del mensaje. Avanzan sin autoridad, presumen que porque son pastores o porque son evangelistas, porque son maestros, entonces ya pues quieren andar haciendo lo que quieren hacer. Y yo voy a evangelizar para allá y voy por allá y voy por aquí. No, le han hecho. Vea como Pablo, cómo Dios dirigió a Pablo. Había una unidad en él. Yo podría decir, había una secretiaera. No vayas, Pablo. Muévete por aquí, Pablo. No van a perecer, Pablo. Todos te los he entregado. Es necesario que vayas allá, Pablo. Pablo no se molestó cuando aquel profeta que agarró el cinturón dijo,
el dueño del cinturón va a recibir esto y esto. Y él se amilanó, se puso mal. ¡Ay, hermano, vamos a orar para que el Señor reprenda al diablo! No, hermano. Tenía que cumplirse las escrituras. Por favor, dejen que sea Dios que los guíe, que sea el Espíritu Santo que los guíe. ¿Sabe cómo sigue diciendo el profeta? Porque no toman a Dios como su líder y permiten que Él los bendiga y se olvidan acerca de su denominación. Ahora, no estoy diciendo que no pertenezcan a ninguna denominación. Usted puede pertenecer a la que usted quiera, hermano. Católico, protestante, testigo de Jehová, bautista, nazareo, peregrino de santidad, los del primer día, los del séptimo día, los católicos, los Hare Krishna, los diabranjistas, los de aquí, los de allá, los de así, cualquiera donde usted quiera pertenecer. Pertenezca a usted la que usted desea, la que usted quiere, hermano. La que usted quiera, no hay problema. Él dice, eso depende de ustedes, pero les estoy diciendo como individuos, permitan que el Espíritu Santo los guíe. Deje que sea el Espíritu Santo que los guíe. Lean la Biblia. Lo que la Biblia dice que hagan, háganlo. Tengo una experiencia con Dios. Siempre fue el énfasis del siervo. Dejen que sea el Espíritu Santo que los guíe. Voy a traer a colación algo que ha traído como cierto choque en algunos hermanos, pero no así de discusión, pero sí de... Y a veces meten hasta la fe aquí. El tapaboca, ahorita en el tiempo del virus esto, la malicia esa que anda por ahí. Que si yo uso el tapaboca, que no lo use. Yo cuando salgo a la calle lo uso, porque eso lo determinó César. Yo estoy en el terreno de César. Y César dice, por cuestión de salubridad hay que hacer esto. Yo lo uso. Ahora si el Señor me dice, no lo use, no lo uso. Yo tengo que asesorarme de que sea Dios. Y así le digo al hermano, Dios te dijo que no lo use, no lo use, hermano. Hágale caso a Dios. Dios lo va a respaldar. Pero usted tiene que tener la revelación de que es Dios quien lo está guiando. ¿O no? ¿No dijo él en Juan eso? Que él nos guiaría a toda verdad. Que nos mostraría las cosas que fueron dichas. ¿O no? Él lo dijo. Nos recordará todo lo que yo os he dicho. Vayamos, que fue lo que él dijo. Busquemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? ¿Qué nos dijo? Ama a vuestros enemigos. Buscar al Señor primeramente. Es más, dijo un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más duro que hay. Ama a tu enemigo. Yo siempre he dicho que si tú no me amas como amigo, como hermano del mensaje, tienes que amarme como enemigo. No tienes alternativa, estás entre la espada y la pared. El Señor lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así de fácil. Cuando estamos en Cristo tenemos bendiciones espirituales. Fuera de Cristo tenemos sensaciones, hermano. Cuando estamos en Cristo tenemos bendición espiritual. Porque es Dios guiándonos, dirigiéndonos, teniendo esa relación personal con Él, ese secreto entre Él y nosotros,
qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Para el mundo es un misterio, pero para un cristiano no. Ahora, yo pregunto, yo me hago una pregunta, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? ¿O es que nosotros venimos aquí y fingimos? No podemos fingir. Tenemos que ser realistas. Tenemos que ser diáfanos. Tenemos que ser sinceros. No podemos seguir jugando a la iglesia. Ya estamos cansados de esto. No podemos seguir jugando a la iglesia. Dios nos está demandando más santidad a nosotros. ¿Sabe lo que dijo el siervo? Y leyendo el libro de Conducta, Orden y Doctrina, él dice allí algo que es muy importante. Hay ministros que no les gusta esto, leer el libro, pero predicar de conducta, orden y doctrina, pero ya el profeta lo dice y hace un énfasis muy tremendo en esto. Él dice, no hay una iglesia en el mundo que pudiera vivir en más pureza que la iglesia nazarena. No la hay. No hay una iglesia que pudiera vivir más pura que la iglesia nazarena. No la hay. Santos peregrinos. Y todos ellos en cuanto a sus enseñanzas. ¿Verdad que así dice? Ellos creen absolutamente en la pureza de la santificación. No dejan ni siquiera que sus mujeres usen anillos, ni nada. Ellos creen pureza, santificación en todo sentido. Ellos creen pureza y santificación. Estas organizaciones y todos los legalistas, esa es la enseñanza de ellos, santidad, y la creen. Las mujeres usan su pelo largo y sus faldas largas. Los hombres ni siquiera se remangan las mangas de su camisa. La mayoría de ellos son así. Ni siquiera tocar nada, no fuman, no toman nada de eso. Santo, usted pudiera vivir más limpio que eso. No, usted no pudiera vivir más limpio que eso. Pero hay algo que ellos tienen. Y el profeta dice así, pero esa misma iglesia nazarena, si un hombre hablara en lenguas en la iglesia, lo echarían fuera. ¿No es lo mismo hoy? En alguna iglesia nuestra, cuando hay un hermano que dice que habla en lengua, cállelo, sujétese, no hay intérprete. Mano, yo lo dejaría hablar. Es Dios hablando, es el Espíritu clamando con gemidos indecibles. ¿No lo dice la Biblia? ¿Por qué lo tengo que callar? Déjalo que hable. Ah, no hay un intérprete, vamos a orar por un intérprete. Oremos por el intérprete, pues. Pero no le caigamos a palo. Ese está como el perro que ladra. ¡Oh, cállate! ¡Pah! Y usted le pega. Y la segunda vez, ¡oh! ¡Pah! Y usted le da un palazo y lo cae. Y la tercera vez, ¡pah! Y le da otro palazo. Llega un momento que él no va a ladrar. Y va a entrar el ladrón, se roba la casa y usted no se dio cuenta. Y después le va a echar la culpa al perro. El culpable eres tú. Tú le mataste la influencia. Así hay ministros en la actualidad en las iglesias.
supuestamente del mensaje, matando la influencia de los hermanos. Hermanos y hermanas que tienen el don de interpretación, ahí están calladitos. Porque si habla, ¡pa! Sujetes, esto es del diablo. ¿Sí? Y mira lo que dice. Y aún ellos decían que ni siquiera se sentarían con ese hermano que estaba hablando en lengua. Eso es verdad, dice el profeta. Si usted no lo cree, trate de hacerlo y convénzase, compruébelo. Ellos odian el solo pensar en eso. Y dicen, eso es el diablo. ¿No te parece que eso se parece a muchas iglesias decir del mensaje que son iguales? Lo está diciendo el profeta, no lo está diciendo el hermano Pablo por decirlo. Esto fue lo que le fue revelado a él y me fue revelado a mí. Y es una realidad. En mi iglesia hay don de lengua, sí. Hay don de interpretación, sí. Hay don de sueños, sí. Hay don de oír, de tener discernimiento de espíritu, sí. Allá en la iglesia lo hay, esa iglesita pequeñita. Y eso a mí no me estorba, ni me mortifica, ni me pone mal. Eso es bueno. Que se pare, hermano Pablo, arregle. Eso es bueno, porque entonces yo tendría que arreglar, si es que estoy mal. Que el hermano apague, eso es bueno. ¿Cómo Dios limpia la iglesia? ¿La vas a limpiar tú? No puede. Tú no puedes limpiarla si no tienes el Espíritu Santo. Si tú lo tienes maniatado, el Espíritu Santo no hace nada. Te tiene que recordar eso. Eso es un secreto entre Dios y su pueblo. Son los regalos de Dios. Ah, que los dones fueron mal utilizados. Sí. Y después tú lo ves, sí, donde el profeta lo dice. Pero tenemos que juzgarlo. Si hay alguien en lengua, yo tengo que oírlo. ¿Hay algún hermano que interpreta? Sí. ¿Cuál es la interpretación, hermano? ¿Hay otro que interpreta? Sí. Copie usted aquí y copie usted aquí. Eso es todo. Pero no cerrarle la puerta. No, hay algo más perfecto que eso. ¿Qué es lo más perfecto? El dador de los dones. Sí, el Señor Jesucristo. Pero te voy a decir algo. Para ti que tú no crees esto, que dice que es del diablo y que es caca, que no se puede tocar. En el mensaje Preguntas y Respuestas, en la página 37 de Conducta, Orden y Doctrina, el siervo dice esto: yo digo que Jesús se levantó de los muertos y Él vive hoy. Eso es una realidad. Eso lo sabe usted y lo sé yo. Y Él hace las mismas cosas hoy que hizo entonces. Eso lo sabemos. Usted lo sabe y yo lo sé. Toda clase de señales y maravillas. Sí, lo mismo que hizo ayer, lo hará hoy. Usted es gente fundamentalista que está sentada tratando de explicarlo de esa manera. Está fallando en la verdadera parte fundamental de la Biblia. Esto es exactamente la verdad. Yo dije en el servicio pasado, alguien me escribió y me dijo que era lo perfecto, porque ahí fallaron los pentecostales. Sí, ellos fallaron, porque tomaron los dones para sí. Los administraron mal. Y se volvió un desorden. Cuando llegó el profeta, lo que hizo fue ordenarlo, para que tú sepas. El profeta lo ordenó. Y el pastor que nosotros tuvimos aquí, Oscar Trino Galdona,
quiso entrar en esto. Y hubo ministros que no dejaron eso. Por eso a mí no me llama, no, para mí no es extraño ver un hermano hablar en lengua, ver uno interpretando, ver otro viendo visión, entrando en esa dimensión. Para mí eso no es extraño, hermano. Y para mí eso no es del diablo. Si eso es de Dios, eso va a crecer y eso va a ser de bendición para mí. Si no es de Dios, bueno, eso muere y va a desaparecer. ¿Usted cree que Dios lo va a dejar? Entonces tú vas a ser mejor que Dios. Tú vas a acabar con eso porque tú eres mejor que Dios. O sea, tú conoces ya lo que va a ser el hermanito. Tremendo visión tienes tú. No, hermano, no es así. Y te voy a seguir leyendo aquí, conductor, y no tiene para que tú veas lo que dice el profeta. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo resucitado de Dios, puede hablar en otras lenguas por medio de usted. Él puede profetizar por medio de usted. Él puede ver visiones por medio de usted. Él puede interpretar lengua desconocida por medio de usted. Todo eso es parte de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. No vayas a cambiar de canal. Espérate. Porque también tengo porque Él dijo que los dones traían confusión. Porque fueron mal juzgados. Porque incluso no fueron juzgados, mejor dicho. Lo dejaron a libre albedrío. No. Un don, un hombre hablando en lengua, es Dios hablando, ese es un secreto y viene el otro y lo interpreta. Al final es Dios el que hace todo, hermano. Él mismo habla y él mismo interpreta. Tú no haces nada, el hermano no hace nada, lo que es un vaso que Dios usa. Por favor, no amarren al Espíritu Santo. Denle libertad. ¿O acaso tienen miedo? Mire, sigue diciendo. Voy a repetirlo otra vez. Quiero repetirlo. No te enojes. Tú que no crees en los dones. Yo no estoy basando la iglesia donde yo predico en dones. No, hermano, no le estoy basando en eso. Vaya a la iglesia y hable con los hermanos los que están sentados allá. Yo la estoy basando sobre la base de la palabra. Y apunto siempre al Señor Jesucristo. Porque ese fue el que murió en la cruz del Calvario. Ningún profeta murió en la cruz del Calvario por mí. Murió fue el Señor Jesucristo. Dios hecho carne. Ese fue el que murió. Ese fue el que me compró a mí a precio de sangre. Ningún hombre nacido de mujer lo hizo. Por el sexo. Entiéndase. Por mí murió fue el Señor Jesucristo. Y a ese es el que yo apunto. Ese es el que está haciendo esto. Dice, Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios. ¿Hay otro resucitado? No, es el Señor Jesucristo. Puede hablar en otra lengua por medio de usted. Él puede profetizar por medio de usted. Él puede ver visiones por medio de usted. Él puede interpretar lenguas desconocidas por medio de usted. Y todo eso es parte de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Yo creo que aquí el problema es que aquí hay ministros que los que no están de acuerdo con esto es porque no hablan en lengua. O no hay un don manifestado. O no le fue enseñado. Es lo único que yo puedo sacar cuenta. Sigo leyendo. Tomar esta parte de Él y dejar fuera esa otra parte de Él. O sea, yo tomo el don de sanidad y el de sueño. Lengua no interpretación. El hermano me cae mal y yo no quiero que él sea el que hable.
Eso es lo que significa esto. Tomar una parte de él y dejar fuera la otra parte de él sería como si me cortaran a mí por la mitad. Y ustedes tomaran esta mitad desde la cadera hacia abajo y decir que ustedes me tienen cuando esta otra mitad ustedes no la recibieron. Ustedes tienen que recibirme en una totalidad, completo, no la mitad. Por eso es que yo soy un predicador del evangelio completo, que cree que todo lo que Dios dijo es la verdad. ¿Qué dijo él en Joel? Que derramaría de su espíritu, ¿o no lo dijo? Se lo dijo, sobre toda carne. ¿Lo dijo o no lo dijo? O arrancamos la página, no me conviene y arranco la página de la Biblia. No, hermano. Y vuelve a decir lo que dijo el siervo en adopción. ¿Por qué no permiten que el Espíritu Santo los guíe? Él te va a decir su secreto, sus misterios. Te lo va a decir, hermano. ¿Ah? Es Dios hablando. Por eso Pablo, cuando le escribió a los romanos, dijo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Tú sabes lo que es insondable? Profundo, significa profundo. ¡Cuán profundos son tus juicios! Insondable es un fondo que no se puede llegar allá a lo profundo, al fondo, ni alcanzarlo. Eso significa insondable. Y cuando dice inescrutable, no se pueden averiguar ni conocer. Eso es lo secreto de Dios. Y la única manera para conocerlo es tener la mente de Él. Oh, hermano, qué maravilloso es esto. ¿No te animas? Es tener la mente de Cristo. Y continúa y dice: por eso es que yo soy un predicador del evangelio completo, que cree que todo lo que Dios dijo es la verdad. Me siento como un aleluya en estos momentos. Yo lo creo. Página 37 de preguntas y respuestas. El libro COP, Conducta, Orden y Doctrina. Ahora, si yo no creo esto, tengo que arrancarlo. Y hay algo que me llamó la atención. Está en la página 43. Y yo allí subrayé algo, pero voy a comenzar un poquito más atrás. Y voy a comenzar con el párrafo 278. Usted puede leerlo desde antes, desde el 270, pero voy a comenzar con el 278, por el tiempo. Dice: Él les dio poder contra espíritus inmundos. Y salieron y echaron fuera demonios. Sanaron al enfermo. ¿Verdad que sí? Dice. Estaban santificados y regresaron regocijándose, brincando, gritando, alabando a Dios. Aún los demonios se nos sujetan, dijeron. Jesús le respondió: no regocijéis porque los demonios se os sujetan, mas regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. ¿Verdad que sí? Dice, Judas Iscariote estaba con ellos y era uno de ellos.
de los llamados y santificados, y su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Lea Mateo 10. Vea si esto no es la verdad. Él llamó a cada uno de ellos, a Judas y a cada uno de ellos en ese capítulo, los envió, les dio poder contra los espíritus. Ese mismo poder está en la novia ahora. Esto es un misterio. El poder de la palabra. Ahora dice, fíjense, prepárese para esta sorpresa. Cuando Judas, como tesorero de la iglesia, ayudándole al pastor Jesús, cuando llegó a Pentecostés, él mostró sus colores. Él mostró lo que él era, y con toda la decencia que él tenía, él mismo se destruyó colgándose en un sicómoro. Para cumplir la profecía, ese espíritu de Judas iba a venir hoy e iba a creer en el Señor Jesucristo. Al igual como Jesús lo dijo, los diablos creen y tiemblan. ¿Creen el mensaje, hermanos? De tapa a tapa, y te discuten, y te lo citan, página, párrafo. ¿Dónde lo dijo el profeta? Si lo dijo el profeta, yo tengo un hermano que me dijo, si no lo dijo el profeta, no lo creo. No lo dijo el profeta, lo dijo el Espíritu Santo. Lo dijo el Espíritu Santo, el mismo que tú dices amar, el mismo que tú dices que murió por ti, que te perdonó y que supuestamente te dio el Espíritu Santo. Lo dijo él. Porque el mensaje que envió el que trajo el hermano William Marion Branham no era de él. Él fue un vaso. El mensaje era del Señor Jesucristo. Nada más y nada menos. Él es el que hace todo. Lea. Por él fueron hechas todas las cosas. Por él y para él. Y por él. Punto. Aquí no hay gloria de hombre. La gloria es de Dios. Hija. La gloria es de Dios. Más nada. Y sigue diciendo el profeta, él iba a venir e iba a enseñar santificación, una vida tan santa como se pudiera. Pero cuando llegara al bautismo del Espíritu Santo, y a los dones del Espíritu, léelo, párrafo 280, página 42-43, dice, pero cuando llegara el bautismo del Espíritu Santo y a los dones del Espíritu, él los iba a negar, él iba a mostrar sus colores cada vez, así es ese Espíritu. Ese espíritu no ha muerto, hermano, todavía está vivo dentro de la iglesia, en la estructura de la iglesia, engañando a gente ahí. Todavía está ahí, hermano. No se ha ido. Él todavía está ahí. Engañando, porque ese es su trabajo. Miren, él dice, Jesús previno esto. Lea Mateo 24. Dice, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuera posible. Si fuera posible.
Usted no puede negar los dones, hermano. Eso es un secreto de Dios que dejó en la iglesia para guiarla, para sostenerla, para fortalecerla. El profeta en la edad de Esmirna dice: Dios derramó de su espíritu sobre bautistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos, católicos, iglesia de Dios, hermanos, sobre toda carne. Todos estos hermanos fueron criados en diferentes doctrinas. Oiga, en diferentes doctrinas. Leyes, manuales de iglesia, etcétera. Dios lo echó todo a un lado. Él destruyó sus teorías dispensacionales y restauró los dones del Espíritu, probando que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La edad de Esmirna. Aquí está la edad de Esmirna. ¿Cómo borramos eso? ¿Ah? En el mensaje Parada en la Brecha, él dice: los dones han vuelto a la iglesia, como sanidad divina y profecía y el hablar en lenguas e interpretaciones, aunque han sido terriblemente mal representadas. ¿Quién lo representó mal? Los pentecostales, pero él vino a corregirlo. Sin embargo, eso no le resta. Existe una buena. Hay uno que es verdadero, un genuino don de hablar en lengua, que siempre debe estar en la iglesia. No afuera, aquí dentro de la iglesia, donde Dios hablará sus secretos a sus hijos. Y tiene que cumplirse lo de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué va a responder el Señor? ¿Qué va a responder el Señor, hermano? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, Dios, el hombre clamando, orando, y Dios respondiendo, Dios revelando. Cuando Él responde, cuando Dios responde, es porque te está revelando sus secretos. Para el mundo es un misterio. Para allá afuera es un misterio, para aquí es Dios revelando su voluntad absoluta para sus hijos. Y sigue, Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes. ¿Cuáles? ¿Qué cosas? Están aquí. Él nos iba a recordar las cosas, Juan lo dijo. En Juan le dijo: les recordaré todas cosas. En Juan 16. Busquemos Juan 16. Ya lo tengo aquí. En Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Él tenía que morir, porque para que viniera el Espíritu Santo, Él tenía que morir. Si Él no moría, el Espíritu Santo no podía venir. Dios estaba limitado en Jesús. No podía entrar en todo lugar, porque estaba dentro de Jesús. El Espíritu Santo estaba allí. Cristo estaba allí. Ahora, había un límite para Él ahí. Él tenía que morir para después venir y vaciarse en cada uno de nosotros, gentiles, judíos.
Pero en el capítulo 16 él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, después de que él muera y suba y sea recibido en gloria, él iba a enviar el Espíritu Santo, nos iba a guiar a toda verdad, porque iba a hablar por su propia cuenta. Sino que, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. No estaban escritas aquí, hermanos. Las que iban de venir no estaban escritas. Usted la puede buscar y no la va a conseguir. Es Dios revelándosela a usted. El Espíritu Santo. ¿Es muy difícil eso? Él le dijo a los apóstoles que sí le iba a aparecer en el camino de Emaús a ellos. ¿Se lo dijo? No se los dijo. Pero se les apareció. ¿Ah? Él dijo, mire, yo me voy a ir en una nube. Los que lo vieron subir. Y muchos de nosotros lo hemos visto regresar. Ahí está la nube. Dios revelándole al profeta secretos de todo lo que significaba esto, de todo lo que iba a pasar, cómo era el plan, todo desde el principio al final. Era Dios, es Dios y será siempre Dios. No hay forma. Hay cosas ocultas que están, que no conocemos, tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. No, que esté en la cinta, que esté en el folleto, que en el folleto tal dice. No, hay cosas que no están aquí en el mensaje. Yo siempre he dicho, no le ponga punto final al mensaje, porque usted, si le pone punto final, usted no va a creer lo que Dios va a hacer de ahora en adelante. El libro de los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles no ha terminado. Bueno, allí fueron los apóstoles, ahora es en la novia, en su siervo. El libro de los Hechos hay que cerrarlo o escribir uno nuevo y lo va a escribir la novia. Si el profeta hizo el ensayo y él habló con el ángel, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué lo impide? Si él habla en lengua, ¿qué me impide a mí hablar en lengua? Si el Espíritu Santo interpreta, ¿qué me impide a mí interpretar? Si el mismo Espíritu Santo, porque él es el que hace todo, ve visiones, ¿qué me impide a mí ver visiones? ¿Yo no soy un hijo de Dios? ¿Yo no soy una manifestación del Hijo de Dios? Si tengo el Espíritu Santo, tengo que manifestarlo a él. Si tengo el Espíritu Santo, tengo que tener la mente de Dios. Tengo que pensar como Dios. Entonces ya yo con esa mente descubriré cuál es la voluntad perfecta de Él. Entonces yo cumpliré los designios que Él ya estableció. Y no me saldré de la voluntad. Haré exactamente como Él lo piensa, como Él lo piensa. No haré otra cosa contraria. No puedo hacerlo porque tengo la mente de Cristo. Usted tiene que recibirlo en la totalidad. Usted no puede recibir una parte sí, la otra no. No, hermano. Si no, usted es un hipócrita. Usted no cree el mensaje. Usted es un negociador del mensaje. Mire, algo que me ha chocado a mí. Yo los amo pero uno tiene que decir la verdad. Y por la verdad murió Cristo, ¿no? Juan el Bautista, él quiso salvar a Herodes cuando le dijo, no, te es ilícito hacerlo. Pero a ellos le molestó que él le dijera la verdad. Y por eso le costó la vida. Pero él quería salvarlo. Él le dijo que no podían hacer eso. Si ellos hubiesen sido otro, captan,
y se separan. No, tiene razón. Pero no se incomodaron, se molestaron. Como hay ministros que se molestan porque tú hablas de los dones, porque hablas de las cosas profundas de Dios, la profundidad, cuál insondables son. Son inescrutables. No se pueden conocer. Si no tienes a Dios, no podrás conocerla. Lo dice Pablo. Cuando lo dice en Romanos 11. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. No tienen fondo para llegar abajo. Insondable. Es profundo que no se puede llegar al fondo. Inescrutable, no se puede averiguar o conocer. Así es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué tremendo. Y Dios nos los ha querido revelar, mostrar, nos ha querido dar su secreto. Y nosotros hemos hecho caso omiso a eso. Tenemos que volver al principio. Tenemos que clamar para que Dios responda y nos revele cosas que están por venir, que van más allá de los dones. Va más allá de un hablar en lengua, de una interpretación, de un discernimiento de espíritu, de una visión, de un sueño, de una profecía. Va más allá. Es Dios tomando el lugar del hombre. Es Dios volviendo a caminar sobre esta tierra. En vasos de barro. En vasos que para ti tú no darías medio, pero Él dio su vida por esa chancletúa, por ese chancletúo que está allí. Así es Dios. Hace unas cosas que no entendemos. Hace unas cosas raras. Por eso hay un mensaje que llaman el raro. Nosotros le servimos a un Dios raro. Esto no está dirigido a los de afuera, está dirigido a los de adentro. A sus hijos, a sus hijas. Hija, no nieto, no sobrino, no primo. No, Dios no tiene ni primo, ni nieto, ni sobrino. Tiene hijos, hijas. Eso es lo que tiene Dios. Así que tenemos que volver allá, al principio, al original. Todo apunta hacia allá, al original. Queremos ver cómo trabaja Dios, queremos ver qué fue lo que hizo Dios al comienzo, queremos ver cuál es la intención de Dios en todo esto. Vayamos al principio. Y allí está todo desplegado. Dios teniendo comunión con el hombre. Cuando llamo hombre, es la concepción, hombre y mujer. Porque al principio eran uno solo. Después fue que Dios los separó, pero eran uno solo. Dice, varón y hembra los crió. Mientras estaban unánimes, el diablo no se pudo meter. Mientras Adán y Eva eran uno, el diablo nunca pudo entrar. Pero cuando se separaron y fueron uno y uno, un masculino y un femenino, el enemigo entró. Y mira el desastre que ocasionó. Dios en su infinita gracia, entonces dijo, tengo que ir al rescate, tengo que recuperar
nuevamente lo que se perdió. Y mire cómo han pasado los años. Y ya estamos en el tiempo del fin. Estamos en los últimos días. El profeta lo dijo, estamos en los últimos días donde, ¿qué va a pasar? Tenemos que entrar en el espíritu de los últimos días. Tenemos que entrar en ese espíritu. Así que, hermanos, los invito una vez más a que sigamos adelante. No bajando la guardia. No desmayando. No. Mantengámonos firmes. Adelante. Dándonos ánimo. Profundizando en esto, santificándonos, consagrándonos. Usted tiene que consagrarse más al Señor. Aparte toda mundanalidad. Todo. En esta cuarentena, ¿cuántos de nosotros hemos profundizado en buscar más de Dios? Entrar allí en la cámara secreta para oír lo secreto. ¿No dijo él que él orando en la cámara secreta nos iba a recompensar en público? ¿Lo dijo o no lo dijo? Es una promesa. Arrebátela, tómela y pruebe a Dios. Esa es la forma de probar a Dios. Él va a cumplir su palabra. La cumple a pesar de todo. El diablo no lo va a parar. No, hermano. La incredulidad no para a Dios, no la estorba. No estorba a Dios. La incredulidad suya no lo va a estorbar. Y si usted está atravesado, lo va a apartar. Hay un poder que Dios determinó para la novia. Un poder de la cual va a ser investido. Ese poder está allí. Lo que falta es la orden del Señor. Que nos rindamos más, que dejemos de jugar tanto a la iglesia. Que nos vaciemos allí de todo. Usted podrá cantar mucho, hablar mucho, leer mucho, pero nunca orar mucho. Allí es donde vamos a conseguir nosotros. Allí en lo secreto, en lo profundo. Esto. Así que los invito, hermanos, hermanas, a que busquemos más de Dios. A que volvamos a esa iglesia primitiva. Allá. Los dones manifestados. ¿Sí? Que volvamos a ser como la iglesia efesiana. Probaban los que decían ser apóstoles y no lo eran, a los que decían ser profetas y no lo eran. Tenían conocimiento de la palabra. Y a eso nos está llevando el Señor, a probar los espíritus en la iglesia, en la estructura de la iglesia. A probar los espíritus. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos queda de otra, hermano. No nos queda de otra. Tenemos que humillarnos más. Es lo que Dios está demandando en estos últimos días.
entrar en ese espíritu, no en el espíritu del mundo, no, entrar en ese espíritu. El espíritu de Dios, tomando el control de todo, guiándonos, dejándonos guiar. Porque la iglesia tiene un ministerio muy grande. Que cumplir. Pero tiene que ser muy humilde y rendida a Dios y sincera a Dios para que Dios pueda depositar en ella ese poder que Él prometió que lo haría. Tenemos que llegar a ese nivel de humildad, a no ser nada, a no ser nadie. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, sigamos adelante, yo voy a seguir con el tema. Esta es la orden del Señor. ¿Quién lo dijo? ¿El hermano? No, lo dijo el Espíritu Santo. ¿Usted lo busca en el mensaje? No, el profeta no lo dijo fue el Espíritu Santo. Y a ese al cual nosotros nos debemos, es el que nos va a guiar. Y nos va a guiar más allá de la muerte. Nos va a guiar ¿a dónde? A una tierra donde fluye leche y miel. Eso fue lo que he dicho. Así de fácil. Un abrazo. Se les quiere. Mantengámonos firmes. No fluctuando. Esa es la orden que dio el Señor. Mantengámonos allí. Busquemos, consagrémonos más. Despojémonos. Porque les voy a recordar algo. Para arriba se va con la maleta vacía de mundo. Llena de gracia. De Dios, del Espíritu Santo. Esa. Pero de mundo, vacía de mundo. De idea, de pensamiento. De tanta cosa en el mundo. Eso tiene que quedarse aquí. Eso no puede subir para allá. Un abrazo, se les ama, se les quiere. Sigamos orando los unos por los otros. Y Dios te bendiga, hermano Isaías. Dios te guarde, fortaleza. Llegaremos. Dios tiene el control. Dios te bendiga. Padre, te damos las gracias por la oportunidad nuevamente que nos ha dado de estar en este lugar, Señor, y hablar de las cosas profundas, insondables, como dijo Pablo, y de las profundidades, Señor, de tu palabra. Gracias te damos porque hemos cumplido, hemos hallado gracia en ti, Señor. Ayúdanos mientras hacemos el esfuerzo, Señor, por hacer las cosas bien, Señor, con tu ayuda, porque recordamos que sin ti nada podemos hacer. Bendice a cada uno de los que tuvo al alcance de mi voz. Si hay algún enfermo, tú le sanes, Señor. Si hay algún oprimido, atado con cadenas espirituales, reviéntala, Señor. Si hay alguien con quebranto, enviamos saetas de salud, Señor, para que esas vidas sean restauradas. Y tócales el corazón, Señor. Toca allí ese corazón de piedra, conviértelo en carne, Señor, porque es lo que tú andas buscando. Ese lugar donde morar es volver al principio. Ese es el trono tuyo, Señor. Ahí está la silla donde tú te sientas, el corazón del hombre. Gracias, Señor. Bendice una vez más y te damos las gracias por los méritos de tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Sigamos adelante. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.